una descripción de cómo analizar una obra de arquitectura que puede ser válida o no, pero es una manera de hacerlo. Y fundamentalmente se divide en tres pasos para el conocimiento, tres niveles de conocimiento, de los cuales sobre todo nos van a interesar y vamos a desarrollar fundamentalmente el primero y el segundo. El tercero se pone un poquito más complejo, pero vamos a intentar ir en estos niveles de conocimiento. El primer nivel del conocimiento es la descripción, o sea, conocer a través de la descripción de los objetos. En este papel, en esta guía, justamente lo que tenemos es, como primera cuestión, una guía para la descripción, que la voy a desarrollar literalmente. En realidad voy a desarrollar literalmente las tres guías. La de la descripción, la segunda, el segundo nivel, que es el nivel del conocimiento en el contexto, o sea, se titula Conocer, contextualizar. Y la tercera era conocer, conectar. Ya iremos viendo qué es cada una de estos niveles. En el texto, si no lo hemos cambiado, que supongo que no, ustedes van a ver que se proponen hacerlos en etapas. Primero descripción, después contextualización y por último conexiones. La idea es que no lo vamos a hacer así. También depende de cada práctico y cada profesor de práctico, cómo le guste hacer, pero en realidad tratamos de hacer las tres cosas en el mismo desarrollo, en orden. Y la dificultad es creciente, es decir, describir una obra, a pesar de que se dice rápido, no es tan fácil de hacer, hay que ir metódicamente, y contextualizar esa obra parece que tampoco tiene muchas dificultades, pero después generar conexiones, que son las conexiones, digamos, teóricas, literarias, historiográficas, etcétera, ya la cosa se complica o en todo caso requiere más trabajo que las dos anteriores. Pero bueno, vayamos por partes, ¿verdad? Y comencemos a través de un ejemplo, que es un ejemplo de una casa montevideana, los pasos que están en la guía de trabajo que ustedes tienen. Por lo tanto, lo primero que nos propone esa guía es tener los datos más fundamentales, más básicos, digamos, de la obra que vamos a analizar. Es decir, y leo, información general acerca de la obra asignada, que es el edificio o el espacio urbano, y el nombre del autor, la fecha del proyecto y de realización, dónde está ubicada y algún otro dato más. En este caso, lo que vamos a hacer es analizar una casa que fue hecha para Horacio Acosta y Lara, un ingeniero, en el Prado, en un barrio del Prado bastante interesante, no sé si tiene un nombre, ahora que lo pienso, de los arquitectos Carlos Clemot y Justino Serralta, proyectada en 1960-61 y construida en el año 1963. Estos son los datos fundamentales. Datos fundamentales de los cuales ustedes no pueden prescindir, obviamente, porque si queremos contextualizar la casa, y además todos son importantes. Es importante el cliente, para quién está hecha, quién es. A veces es más importante y otras veces es menos importante. Veremos que en este caso sí que tiene alguna relación. Obviamente también el barrio, obviamente también los arquitectos, qué pensaban los arquitectos, quiénes son los arquitectos,
que estaban elucubrando, ¿verdad? O qué papel estaban jugando en el contexto, digamos, de la producción de la arquitectura y posiblemente también de la enseñanza, de la teoría, etc. Los años, obviamente, en los cuales esto se hace, que además en este caso son muy breves, realmente el proyecto se hace muy rápido y la construcción se hace de una manera muy rápida también, muy compacto el tiempo. A veces los proyectos se hacen, se piensan y demoran, y demoran, y demoran en hacerse, demoran en proyectarse, demoran en construirse. En este caso no, es todo lo contrario, fue muy rápido todo el proceso, exitoso, diríamos, con lo cual, bien, eso también nos habla y nos va a dar algunos datos sobre esta cuestión. Vamos a tener, por lo tanto, al señor Horacio Costailara, que es este que está allí con unos niños, que son algunos de sus hijos, tuvo muchos, en el fondo de su casa. Esta es una foto que está así fea, toda pinchada y arrugada, porque estaba pinchada en un corcho, en un panel de los arquitectos que proyectaron la obra. Lo cual es ciertamente significativo, es una cierta... es un afecto, digamos, que se tiene por la obra, por quien la ha encargado, y la foto no es una foto de arquitecto, es una foto del ingeniero Horacio Acosta y Lara, ¿verdad?, que les regala a los arquitectos y ellos la ponen ahí para verla todos los días del resto de su trabajo y de sus días. Horacio Acosta y Lara, ¿quién era? Y es importante. Horacio Acosta y Lara era un ingeniero hijo de un arquitecto que también se llamaba Horacio y que fue uno de los primeros arquitectos que tuvo este país, formado en la primera Facultad de Matemáticas, allá por el 1900 y poco, se recibió, 1905, si no recuerdo mal. Tuvo una carrera profesional como industrial, como promotor y sobre todo también una carrera política. Y tuvo una relación muy fuerte con la Intendencia de Montevideo. De hecho, fue elegido intendente, ¿verdad? Por allá, por los años, ahí sí, me olvidé, bueno, no importa, pero por los años 30, la década del 30, fue elegido intendente por el Partido Colorado, si no recuerdo mal. O sea, Horacio Acosta y Lara padre era un personaje, un señor del cual conviene, digamos, anotar. Y Horacio Acosta y Lara hijo era ingeniero, no arquitecto, lo cual ustedes pueden hacer alguna interpretación psicológica al respecto, que nunca está de más, siempre que la hagan seriamente, y contrata unos arquitectos mucho más modernos que su padre, obviamente, que venían con cierta carpeta de innovadores, de revolucionarios, y además que venían de Europa, los dos. Habían los dos trabajado con Le Corbusier, nada más ni nada menos. Habían estado laburando para Le Corbusier, lo cual les daba mucho currículum. Pero vamos a no irnos por las ramas y vamos a ver qué cosas vamos a usar. Vamos a usar gráficos, vamos a hablar los planos urbanos, vamos a usar cortes, fachadas, croquis, etcétera, etcétera. Y también ustedes van a usar gráficos hechos por ustedes, si quieren. Pueden usar los gráficos que tienen para analizar de las obras o pueden reelaborar los gráficos. Volver a dibujar, reelaborar los gráficos es una tarea que lejos de ser una tarea técnica o proyectual o meramente de dibujo, puede convertirse en una tarea teórica, el redibujar en arquitectura un plano, con lo cual yo los estimulo a que lo hagan. Esta es la casa Acosta y Lara, ¿verdad? En una planta
que está fechada el 26 de septiembre de 1961, que es el momento en que el dibujante termina y le pone la fecha. Esta planta, esta casa, es una casa muy simple, se desarrolla en una sola planta, no tiene escaleras, no tiene planta arriba, es un terreno muy grande, como de 900 metros cuadrados, casi cuadrado, justamente de unos 30 por 30, 34 por, bueno, no es exactamente, no tengo lucecita, pero bueno, no es par y no es un cuadrado perfecto, ¿verdad? Y bueno, es una casa generosa, de un profesional, acomodado, digamos. Los gráficos que disponemos son escuetos, simples. No hay gráficos típicos de arquitecto, de croquis, de esquemas, etcétera. En el archivo que está en el Instituto de Historia del estudio de Serralta y Clemó, hay muchísimos papeles y de esta casa hay muy pocos. Todos los gráficos que hay son plantas, los cortes, los alzados y poca cosa más, muy poco. Y eso tiene una explicación que vamos a ir llevándola adelante. Esta es un trámite municipal que se llama Fórmula A, que es la información urbanística, que entra en julio y sale en noviembre, el de la Intendencia del año 61, fue muy rápido. De hecho, Carlos Clemot era funcionario municipal, con lo cual eso le daba ciertas ventajas. No sé por qué se repite, digo, esto es el plano que se presentaba, donde había el terreno y un poco la silueta de la casa que se iba a construir. El permiso de construcción se presenta el 15 de noviembre y en diciembre ya está listo, lo cual es un milagro de la naturaleza. O hay que tener un poquito de banca también, ¿no? Uno diría, Clemot era funcionario municipal, pero Horacio Acosta y Lara padre, arquitecto, exintendente municipal, murió en 1966, 5 años después, o sea que estaba vivo. Da para pensar. Y este es el plano del permiso de construcción. Como podrán ustedes ver, no difiere mucho del plano, digamos, de estudio o el plano que se va a usar para construir la casa. Hay algunas pequeñas diferencias. Este plano tiene algunas particularidades. Como es tan simple, la estructura está dibujada directamente arriba del plano de albañilería. Generalmente en estos trámites se dibuja la estructura aparte de la albañilería. En este está todo dibujado junto, porque lo único que hay que hacer es poner unos pilares y unas losas, muy poco, y algunos datos que están aquí en este costado de la lámina. Si comparamos las plantas entre julio y septiembre, o sea, entre el momento que se presenta el permiso de construcción y el dibujo, digamos, que se va a construir, realmente hay muy poca diferencia. Ya, la única diferencia que yo noté, de repente ustedes después le descubren otras, es que en la entrada a la cocina, por aquí, que en el permiso de construcción está en el eje de simetría del patio este y de la propia cocina, aquí se traslada un poco, se va de eje, y después el resto es prácticamente igual. No encontré mucha ni poca diferencia, ninguna, cero. O sea, eso habla de que estaban como muy seguros de la cuestión. La cosa es que la casa se construye y en 1963, diciembre de 1963, tiene la habilitación final. O sea, se termina todo. Todo el proceso
digamos, diría nuestro amigo Cuarón, y todo el proceso, digamos, proyectual, incluso el comienzo de la gestión de esta casa comienza el diciembre de 1963, muy rápidamente. Podrían hacer la reconstrucción, digamos, siguiendo a Cuaroni, de esta circunstancia burocrática. Después, un poquito más en la descripción, vamos a hablar de emplazamiento, o sea, en el lugar donde está, si está en el centro, si está en la periferia o dónde está, si está en el campo, cómo colocan los arquitectos el edificio en el lugar donde está, qué actitud tienen con respecto a esto, lo cual implica un juicio que empieza a ser ya más complicado, es decir, implica de que el arquitecto tiene una determinada voluntad proyectual, eso no siempre sucede. ¿Cuál es la relación? Describir la relación entre el edificio y el suelo, o la topografía, si está colocado una pendiente, si está colocado en un llano, si está colocado, qué sé yo, en el medio del bosque. ¿Qué relación? Tratar de describir objetivamente cuál es esa relación entre el edificio, en ese caso es un llano, o un lugar muy llano, es un terreno muy llano, muy horizontal, etcétera, el recorrido del sol, los límites, etcétera, etcétera, ustedes después lo leen. En este caso, estamos en el Prado, ustedes pueden reconocer Montevideo, allí, allá donde está el redondel amarillo es el Prado, aquí una aproximación un poquito al barrio, este es el Miguelete, para este lado de acá arriba está el Cementerio del Norte y para este lado acá abajo está la bahía. Este es el Jardín Botánico, este es el parque, el Prado propiamente dicho, algunos van a reconocer algunas canchas de sus amores, acá está la Rural, acá el barrio Atahualpa, acá el Parque Posadas. ¿Alguien de Parque Posadas? No se me escondan en la penumbra. Bueno, siempre hay alguien del Parque Posadas, porque veo mucha gente en el Parque Posadas. Etcétera. Y en este conjunto de cosas, y frente al Botánico, cruzando Luis Alberto Herrera, que pasa por aquí, está este barrio. Aquí está la casa, el Miguelete, que ustedes pueden reconocer, el Museo Blanes, un museo que ustedes debieron y deben visitar, la Casa Costa Hilera Vieja, del cual vamos a hablar ahora, el Parque Posadas por acá, esta es la Avenida Millán, ¿verdad? Este es un barrio muy tranquilo, muy quietito, ¿no? Acá había un asentamiento que fue removido, quedan acá algunas huellas de asentamientos marginales. Y esta es la casa que construyó el señor Horacio Acosta y Lara, arquitecto, allá en 1925, que da a la calle Millán. Y acá detrás está nuestra casa de Horacio Hijo, que fíjense en el plano municipal cómo se dibuja todo el padrón, porque es muy probable que cuando esta casa se hizo ni siquiera estuviera dividido el padrón original, paterno, ¿verdad? Y esta es la operación que se hace en el propio permiso de construcción, que es tomar el padrón original con la casa de Horacio Padre aquí y cortarle un pedacito que daba a la calle de atrás y que es un pedacito muy particular, que es un pedacito cuadrado, o casi cuadrado en realidad, no cuadrado del todo, veremos cómo. Esto es el dibujo, es un dibujo que apenas es un sombreado,
Obviamente ya se sabía cómo iba a ser esta casa, más o menos, aunque le faltan detalles que ustedes ya conocen y que nosotros también. Vamos entonces a describir la casa como funciona, como es. Entonces, para describir cómo es esta casa, podemos hacer un análisis de su organización funcional, de su programa, ver si vale la pena hacer un diagrama de estos programas y de esta organización funcional, analizar cuán rígida o flexible es su planta, etcétera, etcétera. Vamos a analizar cómo funciona, vamos a tomar, ¿verdad?, a los textos sobre la función y vamos a repasar un poco. Y esta casa más o menos se organiza así. Hay un área que llamamos pública, que generalmente llamamos pública, que es el área, digamos, otra gente llama área de día, que es donde está el living comedor, ¿verdad? El área de relacionamiento, es el área de presentación familiar, no es el área de la intimidad familiar, sino es el área donde la familia se relaciona con sus amigos, sus parientes, sus invitados, etcétera, con la sociedad. Que curiosamente en esta casa está hacia el fondo. Es normal que el área pública o el área de día o el área social de la casa se relacione con la calle. ¿Por qué? Digo, ustedes lo encontrarán, incluso algunos reconocerán que eso sucede así en su propia casa, en su propia vivienda, en su propio hogar. Pues no, acá da hacia el fondo. Pero llegamos muy rápidamente a través de un pasaje, a través de un jardín. Esto verde significa verde, jardín. Llegamos a un vestíbulo y de ese vestíbulo nos introducimos directamente en el área pública y disfrutamos, digamos, del fondo del patio principal atrás. Esto amarillo de aquí es una circulación que nos distribuye a lo largo de la casa, a pesar de que acá hay que dar un rodeo, que no está dibujado, ¿verdad? Y que nos lleva a los dormitorios, acá nos lleva al garage, acá hay un bloque de servicios que incluye unos baños de todo tipo, digo, para todo el mundo, la cocina, un dormitorio de servicio y el baño de servicio. Todo compacto aquí hacia adelante. Y de este lado de aquí lo que hay es un estudio, un lugar privado del ingeniero Acosta y Lara, del dueño de casa. Se entiende entonces, con estos colorcitos, hablamos de área íntima, de circulación y de servicios. Vamos a no demorar esto. Esta es la entrada, o sea, cuando nosotros entramos, pasamos a través del patio, ¿verdad?, para ir al vestíbulo y de allí a la zona de día o zona social. Aquí, mirando hacia afuera, vemos la calle y noten el muro que nos separa esta área que estaba verde antes en dos. Una que pertenece al interior de la casa y otra que pertenece a ese pasaje, una especie de vestíbulo verde, un vestíbulo jardín, ¿verdad?, que además en cierto momento podemos girar hacia la izquierda e ir a la puerta de la cocina que está aquí y entrar al área de servicio directamente desde fuera. También un recorrido normal. Este es el lugar de trabajo, de intimidad del ingeniero Acosta y Lara, que era además radioaficionado y aficionado a toda clase de aparatos, como por ejemplo el cine, pasaba películas, filmaba, acá están los aparatos de radio, hay una antena que gira así arriba del techo. Eso fue en el año 2012, si no recuerdo mal, que la casa, bueno, que estaban en cierta medida desmontando la casa por razones de índole familiar, que no vale la pena conversar acá. Y ese es el living comedor tal cual estaba en ese momento, el área de living. Fíjense en esta ventana. Esta ventana sirve para que este proyector, esto es un proyector de cine con cinta, claro.
una cosa antigua. Es algo parecido a eso, pero con unas cintas translúcidas que pasaban. Bueno, no importa. Y se pasan, como en los cines ahora, también a través de estas ventanitas en una pantalla que se desplegaba aquí, para que toda la familia y los amigos pudieran ver películas. Esto, una foto hacia el otro lado, estamos describiendo la casa, nada más. O sea, estoy tratando de no transmitir valores ni análisis de nada. El comedor de este lado, el living de este, son fotos bastante frías, bastante malas también. Acá hay un retiro lateral, muy feo. No se rían, muy feo, ¿no? Inexplicable, en cierta medida. Después vamos a ver alguna cosa más. Seguimos, entonces. Vamos a tratar de describir el proceso de diseño. Porque ya describimos la casa, ya sabemos cómo funciona. Bueno, a ver, ¿cómo se pensó la casa? ¿Qué cosas tengo que ver o qué cosas tengo que entender para decir, bueno, esta casa se hizo así, se hizo así? Proceso de diseño, entonces. Punto de partida del proceso, el programa, la idea. Bueno, eso ya lo vimos, los diagramas. Sistema compositivo, si es simétrico o asimétrico, si hay algún trazado regulador, ver las proporciones, si está modulado o no está modulado, ver cómo fue proyectado. Recuerden el tema de la caja negra o la caja transparente, si fue un proceso limpio a la vista de todo el mundo, deducido limpiamente, o si fue un proceso artístico de que se me ocurrió y me vienen los datos por un lado y salen por el otro ya hechos proyectos, ¿no? Caja negra sería. ¿Hay trazados reguladores o no hay trazados reguladores en esta casa? Sí, se adivina un orden, se adivina que hay cuadrados, se adivina que hay cosas que podrían darnos las pistas de algún orden. Este es un dibujo, es un bosquejo, un enchastre mío, tratando yo de buscar orden en esta planta. ¿Cuál es el orden geométrico en esta planta? Lo único que encontraba eran cuadrados. Lo que yo no encontraba y que estábamos buscando con Magdalena, que está por ahí, era esto que es la clave de la piedra filosofal arquitectónica de Justino Serralta. Él había descubierto este cuadrado, que él llamó tetrator, y que le daba la clave para construir el triángulo egipcio, el que se usa en obra para hacer el ángulo recto, ¿no? Si ustedes agarran una piola que mide 30 centímetros, 50 centímetros, más 40 centímetros, y la marcan y tiran de las piolitas, el ángulo es un ángulo recto exacto. Eso viene de la antigüedad, viene de los egipcios, viene de Pitágoras, yo qué sé, por allá. Se pierde en la historia. Bueno, Justino Serralta, trabajando con Le Corbusier, descubrió que si tomaba un cuadrado perfecto y tomaba sus puntos medios y trazaba estos triángulos, lo que descubrió fue que se formaba este triángulo de, ¿cómo se llama el teorema? El teorema de Pitágoras. ¿No? Que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la suma del cuadrado de la hipotenusa. Voy a tener que repasar que no me vea Omar Gil tirando verdura. Bueno, Le Corbusier lo felicitó por esto y él obviamente fue uno
de sus fijaciones. Y hablo de fijaciones como esas obsesiones de artista, ¿no? De buscar y buscar y buscar a través de determinadas claves, o que él creía que eran determinadas claves, una forma casi universal, no casi, quiten el casi, la forma universal de lograr formas arquitectónicas que tuvieran una explicación absoluta. Sin embargo, la Casa Costa y Lara no es más que una composición de cuadrados. Yo lo máximo que encontramos con Magdalena fue que si yo me quito el retiro de 4 metros del terreno, el terreno se me convierte, y trato de zafar de esta cosa rara que hay acá, esta inclinación rara del terreno de atrás, termina por ser un cuadrado de 30 por 30 metros. Si le trazo una diagonal, se me alinean 3 cuadrados, este verde, el violeta y este otro verde de acá. Este es el patio del ingeniero, esta es la zona de día de la casa, ya veremos un poquito más, y este es un cuadrado que queda ahí. Después hay otros, el amarillito, el bloque de servicio forma un cuadrado bastante exacto. El patio de ingresos, si le quito la marquesina, forma otro cuadrado. Con la marquesina forma un rectángulo áureo. El cuadrado este que forman el vestíbulo, el comedor diario, el living comedor y la terraza, es un cuadrado perfecto de 9 metros por 9 metros. Pero perfecto, ¿eh? O sea, está acotado. Y en la foto esta panorámica, si ustedes observan, va de esta pared del fondo a esta pared de acá de atrás, a esta pared de aquí, que es esta, e incluiría la terraza que no se ve porque pasaron la cortina. Esta terraza enorme de 3 metros de profundidad que hay aquí. Todo esto está sostenido por las paredes y una serie de finos pilares, 4, 6 en realidad, 2 aquí y 2 aquí fuera, 2, 2 y 2, finos pilares metálicos, de forma tal está hecho esto, que además no hay vigas, que todo esto, el cuadrado ese 9 por 9, se puede ver físicamente si descorremos las cortinas. Es este cuadrado. Y entonces acá empieza a ver algo. Uno empieza como a intuir que, a pesar de esa falta de geometría que veíamos, algunas cosas hay. Empieza a ver esta relación del bloque de servicio con un cuadradito acá que está metido en el eje, este sí, muy cerca del eje del centro de gravedad del cuadrado según Serralta, ese centro descentrado, ¿verdad? Que vamos a analizar seguidamente. Por tanto, describamos la forma. ¿Con qué criterios? Juicio estético, soporte de significados, como forma autónoma. Todo esto lo hemos venido haciendo hasta ahora y vamos a seguir haciendo. Vamos a ver si hay algunas referencias extradisciplinares. ¿Qué son esas referencias extradisciplinares? El cuadrado, el tetrator, esa reproducción de la tetractis, ¿verdad? Esa relación con la antigüedad, con los trazados antiguos, reguladores, con el codo egipcio, con los egipcios, con los griegos, Le Corbusier, etc. Todo eso es extradisciplinar. Los elementos articuladores del espacio. ¿Cuáles son aquellas cosas que hacen girar la arquitectura en torno, ya veremos, cómo hacen que la arquitectura funcione? Cuando hablábamos de la arquitectura gótica y decíamos la arquitectura gótica y la verticalidad de la arquitectura gótica y el eje y el ábside
y la luz, etcétera. Bueno, esas son algunas cuestiones, ¿verdad?, que ustedes tienen que retomar, que recoger y usar para el análisis que viene ahora. Digo, no solo del gótico, o sea, diferenciar, como ustedes habrán hecho, y de hecho hicieron muchos, la gran mayoría, al menos en nuestro grupo, de diferenciar el dramatismo de la arquitectura religiosa gótica con la frialdad, la horizontalidad de la arquitectura del primer Renacimiento, sobre todo de Santo Espíritu y San Lorenzo de Brunelleschi. Ese tipo de análisis, ¿verdad?, que no tienen que olvidarse, sino más bien desarrollar y repasar. Tipo de espacio exterior, tipo de espacio interior, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Tipología, yo qué sé. Ustedes lo leen después, lo repasan. Veamos. Vamos a la planta. Vamos a analizar ese centro de gravedad descentrado que les decía recién, ¿no? Este punto rojo de acá, este cuadradito rojo que está acá en la planta. ¿Qué es este punto rojo que está? Es algo, un espacio que está detrás de este muro, que está aquí, ¿verdad? Justamente aquí. Esta es la misma visión que esta. Este es el pasillo amarillo. Es uno de los pocos pasillos que tiene una medida Le Corbusiana, 1,83. Observen, es este espacio. Alrededor de este espacio gira toda la casa. Este pequeño espacio iluminado así, detrás de este mueble, acá está el teléfono, acá la contestadora automática. Son cosas que ustedes no saben lo que son, no se preocupen. Eran cosas de la antigüedad. Tiene una luz muy particular que está colgada de la pared. Tiene un mueble pegado al muro. Este mueble no se puede sacar, está ahí pegadito. Asoma una silla. El muro no llega al techo, perdón. Este muro no llega al techo justamente por aquello de que quería que se viera el cuadrado de 9×9. Esto de hecho es casi un cubo ideal, que mide 1,83 de ancho por 1,80 de alto y la profundidad más o menos. Casi cuadrado, digo, haciendo un poco de gañota y en la perspectiva tampoco se nota mucho. Digo, tampoco nos vamos a creer todo. Pero observen que para hacer este cubo hay que hacer algún esfuerzo, porque, observen, la altura del dintel, esto es visto por fuera, la altura del dintel es más baja que la altura del dintel común y corriente de todas las puertas y todas las ventanas de la casa. Está justamente la altura del dintel común y corriente, anda en 2,10, 2,20, por ahí. Esto está a 1,80, está más bajito. Está tratando de construir este cubo perspectivo, más bajito, ¿verdad? A ver si me corrieron un poco. Este es el lugar, digamos, ¿tanto lío para esto? Sí. Este es el centro de la casa. ¿Qué hay acá? Hay restos de juegos, una radio con pasacassette. Hay una mirada hacia el jardín. Ese es el centro de control de la casa. Este es el lugar donde se sientan a comer todos los días, donde se sienta uno a hacer los deberes, donde se sienta, ¿no? El lugar donde quiero estar, el que tiene la mejor luz, la luz más íntima, más adecuada. En realidad toda la casa tiene una luz muy adecuada, pero este lo tiene especialmente. Se ve, digo, la foto me salió bastante bien. La saqué yo, ¿no? Un cuadrito, unas cortinas, ¿no? Esa ventana que te invita a sentarte, ¿no? Que es una ventana baja, que trata de llevarte hacia abajo, ¿no? Hacia el nivel del piso. Y sigo, a ver,
Yo estoy siguiendo el guión, lo mismo que ustedes van a hacer después, con las obras que les toca, seguir el guión. Voy a hacer un pequeño corte. Van a venir otros profesores a explicar otras cosas y otras obras en este mismo plan, pero ellos no van a hacer lo mismo que yo. Van a hacer lo que se les ocurra. Y ustedes van a tener que seguirlos. Es decir, pues yo ahora voy despacio y aburrido, y si no me apuro no llego, paso a paso con el guión en la mano. ¿De acuerdo? Los docentes que vengan después van a explicar cualquier cosa y van a poner énfasis en alguna de estas cosas más que en otras. No van a decir, ahora voy a describir el Empire State. Miren ustedes, el Empire State tiene, no sé qué, 320 metros de altura y tienen... No van a hacer eso. Van a hacer algo, van a interpretar, van a describir, quizás, sí, probablemente, van a tratar de más o menos irla llevando, pero ustedes tienen que estar, en ese sentido, mucho más atentos que conmigo, como de costumbre. Bien, materiales, detalles constructivos, etcétera. Habíamos visto esta planta ya, era la planta del permiso de construcción, vamos a verla más de cerca. Hay los pilares metálicos que les decía antes, ¿verdad? Y acá hay unas vigas, pero las vigas no se ven. Las vigas fueron eliminadas, porque el arquitecto no quería ver vigas. Los arquitectos, ya veremos, no pueden verse vigas cuando el espacio es todo esto, ¿no? Acá está el rincón de la mesa, observen que la profundidad no da para un cubo, aunque si lo corto por acá, por la ventana así. El vestíbulo, el estudio del ingeniero, pero bueno, este cuadrado que habíamos dicho 9 por 9 no puede tener vigas, porque si no pierde el cuadrado. Si me quedan hay unos cosos cruzando por el cielo raso, es espantoso. Estas vigas fueron eliminadas y sustituidas por unas losas muy gordas que tienen, después le preguntan al de estructuras, que tienen acá unos macizos de compresión que suben por arriba de la azotea, hacen unos bultos por arriba de la azotea, para evitar que el pilar metálico pinche la losa, ¿no? Punzonamiento se llama eso, efecto de punzonado o de punzón, de pinchar, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, hay un esfuerzo técnico en busca de una determinada imagen, de una determinada idea. No es solo decir, voy haciendo como me sale. Estos son los pilares. Observen que tiene una pequeña chapita acá, que tiene soldado una armadura monstruosa que se reparte en el dado de punzonamiento, el dado del macizo de compresión, es un capitel. Capitel se llama. En mi época se llamaba macizo de compresión. Bueno, las cosas cambian. ¿No? O sea, para que no veamos acá ningún obstáculo, para que la vista pueda ver a través. Fíjense que para hacer ese esfuerzo, la persiana tiene que meterse para arriba del techo. O sea, ni siquiera la persiana puede bajar. ¿Observan este detalle acá? Este es el detalle de la tapa de la persiana. ¿Qué persiana? La persiana que cubre la terraza, esta persiana. Que es tan grande, o sea, es una persiana que se divide en 3 persianas de 3 metros cada una, o sea, un total de 9 metros lineales de persiana, que están movidas simultáneamente por un solo eje, y claro, esto no, imagínense tirando la cuerdita para subir y bajar la persiana, esto solo con un motor. Uno aprieta un botón y...
Así no se duermen. Y baja. Para lograr esto, ¿no? Para lograr 9 metros libres. Aquí. Estas son fotos de época, son del año 63 seguramente, cuando la obra estaba terminada o se estaba terminando. Observen que todavía quedan, ¿no?, algunas cosas de obra. Estas son fotos de los arquitectos. O cómo se resuelve este problema, digamos, de afinar lo más posible e integrar estos parasoles a la estructura general, a la fachada de ladrillo. Y para eso se recurre a un viejo socio y amigo de los arquitectos, que es el ingeniero Eladio Dieste, que ustedes seguramente han oído hablar de él, y si no han oído hablar de él, apunten porque van a oír hablar de él mucho. Estas pequeñas plaquitas que están como mágicamente volando acá, no lo intenten en casa, porque se pueden lastimar, que están agarradas, o sea, este detalle constructivo, siempre lo digo porque me parece, es un milagro de la naturaleza también. Tan poca cosa, ¿no? Pero el enchastre que generalmente hacen los arquitectos para resolver esto suele terminar en que esto sale para los costados, se apoya en el dintel, etc. O sea, este voladillo no se apoya en el dintel, sino que se toma, digamos, de atrás y hace como un gesto muy, muy interesante. Que te oigo los comentarios. El manual de descripción también les llama a ustedes la atención sobre los aspectos táctiles y visuales. O sea, el color, la textura, de qué están hechos los muros, de qué color están pintados. Yo me gustaría simplemente acá llamarles la atención de que estos ladrillos no son ladrillos artesanales, no son ladrillos de campo. Son ladrillos muy difíciles de conseguir ahora, de prensa, o sea, ladrillos industriales. ¿Cuál es la diferencia que tienen los ladrillos de prensa con respecto a los ladrillos de manuales o de campo? La exactitud de su medida. El ladrillo de prensa siempre mide exactamente lo mismo. Digamos, es una medida estándar, ¿verdad? Muy, muy exacta. Miden 29 por... me olvidé. Mide lo que mide un ladrillo. 12 por 5 por 29. Gracias. No, 24 miden los de campo, pero los de prensa miden 29. Medían cuando se hacían en las fábricas de ladrillo, que ya no existe. La sanitaria. Fíjense qué compacta la sanitaria, ¿no? Están todos los baños juntos y después ahí hay unas piletas patio, ahí unas cosas, la cocina, ¿no? Todo esto está lleno de caños, no hay ni un caño en toda la casa, ¿no? Solo acá. Esto va para el garage, pim, pam, para afuera. O sea, resuelto de una manera muy directa y simple. Atrás de la copia esta, que ustedes acaban de ver, de la sanitaria, encontramos un croquis, el único croquis que hemos encontrado de esta casa, que es un croquis del living, donde se ve la estructura metálica y donde se ve cómo el living se extiende a la terraza y cómo adentro de la terraza hay un jardín. Y esta es la foto de los arquitectos, sacada por los arquitectos, pero además la foto que querían los arquitectos. Querían ver
digamos, cómo en la persiana medio bajar deja pasar esa penumbra, ¿verdad? Deja pasar los rayos del sol, porque esto está al norte, y deja dentro un jardín separado del otro jardín. ¿Por qué vas a poner un jardín, una maceta en el piso, si afuera tenés flor de jardín que mide como 30 metros por 15? Bueno, busquemos las razones. Este es Clemó, el arquitecto Clemó, y este par de, no sé. Equipamiento, seguramente diseñado exclusivamente para esta casa. Sistema de pesas, gira, se mueve, etcétera. Es un caso. O las piezas estas de aquí, no estamos muy seguros si son de diseño o si son compradas, posiblemente compradas en un lugar concreto. O cómo la estufa no sube todo el ladrillo hasta arriba, apenas si sube un caño revestido de cobre, ¿verdad? O es hierro oxidado, no lo sé. Para hacer la menor cantidad de bulto posible, la menor cantidad, para llamar la atención lo menos posible, para pasar lo más desapercibidamente posible en esta arquitectura donde lo principal es el cuadrado, ¿verdad?, del cielo raso. Y esta foto no sé por qué la volví a poner acá, disculpen. Sí, creo que tiene que ver con un comentario que es acerca de cuál es la relación que hay entre el habitante y el arquitecto. Hasta dónde el arquitecto puede definir, como hemos visto que se definían algunas piezas de equipamiento, y si el diseño de las cosas compradas por el dueño de casa conviven bien o cómo con la arquitectura que la aloja. Es una discusión que ustedes van a tener todo el resto de su vida porque es un trauma de arquitecto. O sea, ver cómo después que uno se mata haciendo cosas minimalistas, siempre aparece un farolito colonial. En este caso no es un farolito colonial, son muebles antiguos de verdad. Pero, bien. Hasta aquí hemos tratado de describir la casa. No sé si la casa se ha entendido como es. Yo creo que es muy fácil de entender. De todas maneras, no hacía falta que yo me pusiera a hablar así tanto. Pero bueno, vamos a tratar de contextualizar esta casa, de explicarla en su contexto. Todo esto ustedes van a tener que, en cierta medida, hacerlo para sus propios obras, o sea, tomar información sobre el autor, igual que tomaron información sobre los autores de los textos, sobre los arquitectos, autores de las obras, sobre su formación, sobre lo que ha hecho, otras obras, ideas, bla, 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 los métodos, las cosas que ha hecho. O sea, no es solo ver la obra, sino también tratar de ver quién la hizo, cómo se formó, dónde estaba, en qué época, quiénes eran sus compañeros, con quién hablaba, etcétera, etcétera. Y es muy importante que para esta casa, curiosamente no, es importante en esta casa que Clemó y Serralta trabajaran con Le Corbusier. Este es Le Corbusier haciéndose el Gardel. Y esto debe ser un chorizo francés, porque esto es París, esto es Francia, este es Serralta, este es Clemó, y hay otros arquitectos acá, todos bastante como este que se ve acá, empinando el codo, tomando vino ya a las 6 de la tarde, supongo.
estaba Rogelio Salmona, estaba, no sé, tipos famosos, ¿eh? Estaban trabajando con Le Corbusier, y estos dos estaban con Le Corbusier, en ese momento así como muy de asado en la Gomar, asado en las Toscas. Y ese es el certificado que le hace Le Corbusier y que traduce Serralta, ¿no? De lo que hace Serralta en el estudio. Ni más ni menos que el jardín de la azotea de la unidad de habitación de Marsella, el equipamiento, diseña el equipamiento de la unidad de habitación de Marsella y otras cosas. O sea, esto es lo que hace y esa es la formación y es lo que Serralta particularmente trae en su corazón, en su pecho, ¿no? Carlos Clemot, que no lo puse, trabaja en urbanismo, fundamentalmente en el plan de Bogotá con Le Corbusier, y hace diseño de unas viviendas que Le Corbusier no construyó y que cubría con una serie de bóvedas, lo cual también es importante. Pero Serralta además, con Le Corbusier, redibuja una de las obras teóricas que Le Corbusier en cierta medida puso en el mascarón de prueba de su barco, que es el modulor. El modulor es un sistema de proporciones, de medidas, que usó para diseñar Marsella, que usó para diseñar todo del año 45 en adelante, ¿verdad? Y que Serralta y un compañero francés, Meissonier, no importa, ya lo van a ver, desarrollan y ajustan en esos años del 48, 49, fundamentalmente en el año 49 y 50. Y de ahí es que, de esas investigaciones, es que Serralta hace algunos descubrimientos con el famoso cuadradito, ¿verdad?, del tetrator, este cuadradito que parece una mariposita, ¿no?, que se construye uniendo medianas del cuadrado. No se rían. La serie de investigaciones que hace Serralta sobre este cuadrado y cómo este cuadrado de alguna manera lo ayuda a encontrar en la planta del San Marcos de Venecia, casi nada, una serie de medidas y proporciones que después se va a justificar diciendo que bueno, que no es que hayan sido hechas para construir Venecia, pero sí que son la prueba de que Venecia en cierta medida tiene propiedades de perfección, y por eso Venecia es tan exitosa, digamos, y tan atrayente, o estos otros intentos encontrados en el archivo de Serralta para aplicar el mismo razonamiento a San Pedro del Vaticano, ¿verdad? O las cosas que estaba haciendo Serralta en el momento en que Serralta y Clemón, en el momento que van a proyectar la casa para Horacio Costa y Lara. Habían ganado el concurso del Hogar Estudiantil Universitario, que hoy es la Facultad de Ciencias, allá en la Euskal Herria. Ellos estaban haciendo esa obra en el momento de hacer la casa. O las relaciones que tenían, y que es importante, con Eladio Dieste, y cómo los proyectos que hicieron con Eladio Dieste, por ejemplo, el primer proyecto, los proyectos para el Lamennais, Eladio Dieste era el presidente de la Asociación de Padres de Alumnos del Lamennais, y construyen de hecho el Lamennais. Eladio Dieste en los mismos años en que se proyecta el Lamennais estaba haciendo Atlántida, como Le Corbusier pasa a Eladio Dieste a través de Serralta y Clemó, también forma parte de esas relaciones de contexto. Y una cosa que los va a dejar así como un poquito decepcionados, y que en cierta medida explica muchas de las particularidades de la casa Acosta y Lara.
En marzo del 60, Serralta se va de viaje. Lo beca el Departamento de Estado de Norteamérica, de Estados Unidos, y le dan una beca con Chape y con Monestier, que son estos otros dos, este es Serralta de Moñita, y los lleva a Estados Unidos y se pasa meses paseando y recorriendo Facultad de Arquitectura en Estados Unidos. Con lo cual, mientras Clemot se queda en Montevideo, hace Clemot la casa Acosta y Lara. Es decir, la casa Acosta y Lara no es una obra de Serralta y Clemot exclusivamente, digo, así en conjunto, pero fundamentalmente es una obra de Carlos Clemot, el flaco que aparecía en la foto de la terraza. Más para analizar en el contexto, si Le Corbusier había sido tan importante para ellos, ¿de dónde sale? ¿De qué obra de Le Corbusier podemos encontrar Le Corbusier en la Casa Serralta? En la Villa Saboya, que también es media cuadradita y tiene patios, podría ser raro. En lo que estaba haciendo Le Corbusier en ese mismo momento, por ejemplo, las casas Jaúl, ¿verdad? Que son de ladrillo también, lo cual podría darnos una pista débil, porque si comparan las casas Jaúl, son dos, ¿verdad? En el mismo terreno con la Acosta y Lara, realmente, salvo el ladrillo, eso es como parecerse en el blanco del ojo, más o menos. Pero sí, en cambio, se parece mucho la casa Acosta y la maqueta, la primera maqueta de la casa Acosta y Lara, hecha obviamente por Clemot solo, mientras Serralta viajaba por Estados Unidos, a la casa Hube de Mies van der Rohe. Esas son unas fotos sacadas de un libro de Ludwig Hilbersheimer del año 56, que me olvidé de dar más detalles, pero no importa. Esta casa Hube, hecha por Mies, no construida, en 1935, está publicada en un libro de 1956, muy consumido en Uruguay, muy comprado en Uruguay. Muchos tenían, no se sabe muy bien por qué, se ha encontrado en muchas bibliotecas de arquitectos viejos, este libro de Hilbersheimer del 56 con estas fotos de la casa Hube, jamás construida, donde ustedes empiezan a ver, incluso esta ventana que después desaparece, ¿verdad? En la propia Acosta y Lara. La Acosta y Lara es la que está en colores, ¿no? Pero ¿acaso el muro finalmente construido en la casa Acosta y Lara es muy... O sea, esta relación del paisaje, del prado, ¿verdad? Observe que este es el retiro legal, este es el jardín de la casa, al cual los arquitectos se cierran los ojos, no hay retiro, no hay jardín, me voy para atrás, me voy a los 4 metros y hago mi casa. Tanto así que hoy, por ejemplo, el pasto, cuando ustedes vayan a verla, que supongo yo que van a salir de acá corriendo para allá, a ver la casa Acosta y Lara, mañana de día mejor, del muro, el pasto llega hasta el cordón de la vereda. Es una imagen, a mí esta imagen me resulta tan familiar cuando veo los croquis de Mies van der Rohe, de las casas de patios de ladrillo que hizo allá en 1935, hasta que se fue a Estados Unidos en el 38, que es una pista muy interesante de tipo gráfico. Tan interesante, que este dibujo de esta casa patio de la misma época de Hilbersheimer, con este alzado, se parece mucho a este muro externo desde la casa del padre. Esta foto está sacada desde el predio de la casa del padre de Acosta y Lara. Y esta foto de aquí es el mismo punto de vista
Es una foto publicada por los arquitectos en una revista. Es decir, no es una foto casual, no es una foto que, saqué una foto del muro, me quedó preciosa y la puse por ahí. No, esta foto fue publicada. Y uno la mira y dice, ¿por qué publicaron esta foto? ¿Para mostrarnos un muro de ladrillo común y corriente? ¿No? Esta foto está publicada con toda la mala leche. O sea, esta foto está publicada porque es exactamente igual al alzado de Mies, de la casa esta Patio, que además ahora se puso igualita con estas enredaderas que le salen por arriba, ¿no? Y esta es la casa Costa y Lara y esa casa Patio, que es una de tantas, ¿eh? Es decir, Mies hizo una serie de casas Patio, proyectos experimentales, no para nadie, sino de especulación propia. Si yo a la Costa y Lara le saco esos retiros tan feos, ¿se acuerdan que le dije, miren este retiro asqueroso que es? ¿No? Era este, ¿no? Si le saco los retiros y después le pinto verde, no hay mucha diferencia. No es que no haya mucha diferencia, es que prácticamente son las mismas decisiones arquitectónicas. Claro, no son las únicas, pero rodear la casa por el muro de ladrillo, cerrarse a la calle, rodear la casa de un muro de ladrillo, rodear la casa de un muro de ladrillo, rodear la casa de un muro de ladrillo. Este está medio roto, pero bueno. Es la misma operación. Tan la misma que cuando vemos el croquis de Mies para la casa Juve y después vemos el croquis que estaba atrás del plano de sanitaria, empezamos a ver que, mirá, alguna cosa hay, alguna relación hay. Y cuando vemos la fotografía que sacan los arquitectos de este espacio y lo comparamos con la fotografía del jardín de invierno de la casa Tugendhat, construida esta vez sí por Mies van der Rohe en 1929, bueno, estas cosas empiezan a hacer una conexión. De ahí es posible afirmar, y ahora lo vamos a hacer por contraste, afirmar que la guía de Carlos Clemó, el callado, el discreto, el que no armaba bulla, el tímido Carlos Clemó, obviamente era Mies. ¿Qué pasa en 1966, algunos años después, cuando le encargan una casa en La Paloma y Serralta retoma el mando? Observen cómo se dibuja con la presencia de Serralta los planos de la casa Vargas Llosa, Torres de la Llosa, perdón. Observen cómo era recuerden cómo era la Costa y Lara. Pero fíjense, esta franja amarilla acá que medía 1,83 es exactamente la misma que acá, que también mide 1,83, exactamente la misma. Es decir, cosas que pasan de acá para acá. Y cuando ustedes ven la ubicación del living comedor y ven la ubicación del living comedor del otro lado de la franja, empiezan a entender que hay relaciones entre estas casas que son comunes, que son del mismo autor, que son la firma del autor. Pero que acá mandaba Clemó y acá manda Serralta. Entonces todo es blandito, todo es lindito, todo está hecho a mano. Los dormitorios acá se ponen para este lado porque el sol viene de aquí. El compacto de servicios es muy parecido al compacto. Prácticamente es la misma casa, pero vista desde otro lado. Pero observen un poquito más. Observen cómo se dibuja. O sea, se dibuja, se croquiza, se vuelve a dibujar, se pinta de colores. O sea, hay una cantidad y una efusividad tan bestial de material que si lo comparamos con lo que había de la casa Costa y Lara, que había 3 planos y un croquis atrás del plano de sanitaria, empieza a hablarnos de diferentes personalidades que hay detrás
de cada una de ellas. Compara sus dibujos y después va y fotografía la casa, porque además se hizo muy amigo del dueño, o era muy amigo del dueño, y se pasaban temporadas, ¿no? Iba con la mujer, iba con las hijas, iba mucho, ¿no? Por la casa esta. Además, claro, imagínense, esto está en La Paloma, ahí delante del mar, yo iría todos los días, ¿no? Y sacaba estas fotos, ¿no? Había hecho este croquis y saca esta fotografía. Había hecho estos croquis y saca esta fotografía. Y la fotografía, y la fotografía, y la fotografía, y la fotografía. Esa cosa obsesiva de volver, ¿no? Y esta es su mujer. Observen, observen, porque hay cosas interesantes. Hace que su mujer se siente aquí y pose para él. ¿Por qué? Porque la ventana está colocada aquí a una altura tal de que la vista, mirando el mar, y la situación, perdón, con respecto a la mesa y el acto de estar sentado, todo esto es pura función. La función vista de una manera muy particular. Es esa humanización, digamos, de la arquitectura. Y fotografía la misma, pero desde la cocina, para establecer la relación directa que hay entre la cocina y el comedor. O cómo la sienta acá para demostrar que la luz exacta viene del lugar y de la ventana exacta al sitio exacto, que es el lugar donde se lee, se come, se toma vino, etc. Esta es más romántica, ¿no? Pero bueno. Y el gozo estético, ¿no? Pone la boya esta que encuentra en la playa de forma tal de que genere una serie de relaciones en el plano. Son muy lindas fotos, además. Conocer, conectar, y ya estamos saliendo, ¿eh? El tercer nivel es el nivel del conocimiento profundo. Vínculos diacrónicos, comparar distintas miradas, discursos historiográficos, construir casos. De alguna manera ya lo hemos estado haciendo. Yo para ilustrar esto, lo que voy a usar es justamente un material historiográfico, es un poco pretencioso llamarlo así, pero que es una revista de mayo de 1966, una revista uruguaya, Arquitectura, el número 241, que se publica un año después de la muerte, al año siguiente de la muerte de Le Corbusier, con lo cual sale un pequeño recuerdo, un obituario, como se dice normalmente, escrito por Mario Paisé sobre Le Corbusier. Y en el mismo número, el director de la revista y su hijo, los dos Rafaeles Lorentes, proponen la publicación de 3 viviendas. La nuestra, una de Ernesto Le Borgne y otra de Paisé Reyes, el que estaba hablando de Le Corbusier. Y de alguna forma, miren cómo las presenta, hay como cierta insinuación a compararlas. Hay muy pocos datos en general, sobre todo fotografías, ¿no? Y de esas fotografías, de esos dibujos, fotografías y pequeños textos, es que deberemos, o yo les propongo, hacer un poco de sacar algunas conclusiones comparativas. ¿Por qué? Vamos a ello. La vivienda de Paisé es una vivienda patio, ¿verdad? Muy, muy a la moda, ladrillo visto, ladrillo manual, ¿verdad? Un poco, yo la calificaría, ustedes, digo, no importa mucho, pero es una vivienda patio moderna, ciertamente sacada, o sea, no una vivienda patio que esté pensando en las viejas viviendas patio coloniales o del siglo XIX, sino una vivienda patio moderna, más bien al estilo escandinavo, llamémosle Jørn Utzon,
qué sé yo, esos tipos, bueno, que ustedes ya van a estudiar más adelante, no se preocupen, arquitectos daneses, etcétera, de los años 50 y 60. Ese es Mario Paisé. Le Borne, en cambio, tiene una propuesta mucho más nostálgica. Observen, todo el modulaje, ¿verdad? Ladrillo visto también, pero ladrillo manual. O sea, ese ladrillo que mide, que nunca se sabe muy bien cuánto mide, porque cuando lo querés poner pensando que mide algo, al final terminás cortando ladrillo como loco, porque ninguno mide como dice que debía medir. Pero da una textura maravillosa y se puede trabajar casi como si fuera plasticina, ¿no? Observen cipreses, observen el pescado de Torres García y los amigos nuestros, ¿no? Que mandan estas fotos, la foto que ya les dije, la foto esta que es tremenda, con este palo acá torcido, ¿no? Esta, bueno, mejora un poco, ¿no? Porque se ven los... ¿Qué es lo que se muestra acá? Se muestran relaciones geométricas fundamentalmente. Y se muestra una cosa que es muy interesante, que es la junta blanca del ladrillo de prensa. O sea, acá no se muestra la sombra del ladrillo echando sombra sobre la junta, sino lo que se muestra es la junta blanca de la mezcla, ¿no? Que está en el borde exterior del muro. Ustedes saben que el muro de ladrillo, yo a veces me olvido de explicar algunas cosas, pero el muro de ladrillo se puede hacer o con la mezcla en el borde, como están haciendo acá estos chicos, o se puede hacer así, rejuntando y haciendo como una especie de agujerito de buña entre capa y capa de ladrillo para que el modulado de ese ladrillo le dé textura al muro. Salgan para afuera a ver, a buscar y a mirar y a dibujar y a fotografiar muros de ladrillo, ¿no? Acá se nota cómo se detiene el sol en el muro, ¿no? El muro atrapa el sol. Acá no atrapa nada. El muro es puro y duro, ladrillo a ladrillo, junta blanca y chau. Bueno, y esto no te digo nada. Estas son las fotografías que, bueno, ya hemos visto algunas, ¿no? Donde no hay humanidad, porque además este pobre sale movido en la foto, ¿no? Acá están las fotos de Acosta y Lara, la que vimos hoy, chiquitita, pues se ve que dijo, no, publicá esto. No, te lo pongo chile. Estas son las tres, ¿no? Las tres plantas, la noruega, el patio lleno de plantas, lleno de cosas, lleno de fuentes, de cipreses, de texturas. Que es como si hubiera plantado las plantas en el papel, Le Borne, ¿no? Está tan preocupado por darle paisaje, ¿no? Y la planta fría que ya hemos visto de el Clément y Serralta. Observen, ¿no? Observen el ladrillo. Esto es casi neoclásico, casi un arquitrabe, casi una cornisa, ¿no? Las metopas, ¿no? Todo esto es Le Borne. Observen acá, a una distancia, la gárgola, el agua que cae, que hace ruido. Acá hay agua, unos papiros, seguramente unos pececitos en el estanque, ¿no? Todo anécdota, 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 anécdota contra esto, ¿no? Dios. Esa es, digo, yo estoy obviamente haciendo una simplificación atroz digo, a esta altura de la noche, porque me estoy quedando afónico y ustedes nada más se quieren ir, una simplificación atroz de las valoraciones, de las evaluaciones, del análisis de cada una de estas casas, pero creo que es bastante gráfico y eso es lo que me parece interesante hasta ahora, ¿no? Le Borne de este lado, con su decoración Torres Garciana y la frialdad, ¿verdad?, de este lado del estudio. No, este es el estudio esta es la casa de Le Borne, es la casa de el pintor Augusto Torres y su mujer, que también es artista. Y bien, y esto es lo que a toda casa le toca alguna vez, que es la mudanza. No, la casa fue vendida hace unos años.
en 2013, que es cuando esta foto fue sacada. Así que con la venta de la casa terminamos por el día de hoy. Supongo que muchas preguntas, digo, si quieren hacer preguntas, obviamente sus compañeros los van a odiar, pero las pueden hacer, yo me quedo. Si quieren pueden venir acá, hacerlas privadamente. Y bueno, nos vemos el jueves en nuestros respectivos prácticos. Gracias.